Buenas tardes, amigos. Comienzo agradeciendo a los organizadores del Congreso Internacional Venezuela, Tensiones, Conflicto y Paz por la invitación que me hacen a participar en él. Ha sido un honor para mí haber participado en la primera edición del Congreso el año pasado, como lo es participar en la presente. Me voy a dedicar en esta presentación a explorar los escenarios que derivan de la crisis del COVID-19 y de la crisis económica que le sigue, los escenarios en los cuales probablemente tendrá que vivir Venezuela el proceso de la construcción de su nuevo futuro. Y voy a dividir mi presentación en tres partes. Una primera en la cual trataré de responder a la pregunta de si debemos reconstruir a Venezuela o debemos construir un nuevo estilo de desarrollo. Me voy a centrar en el análisis de los escenarios y voy a concluir con una reflexión sobre cómo derrotar los peores riesgos que nos muestran esos escenarios. Las capacidades de Venezuela, como también sus instituciones y su tejido social, tienen por lo menos 40 años destruyéndose, degradándose. El proceso se comenzó a mostrar, ese proceso de degradación y de retroceso, comenzó a mostrarse a fines de los años 70. La explicación es que el estilo en el cual vivíamos, el estilo de desarrollo en el cual vivíamos, tenía internamente las causas de esa destrucción. Tanto las capacidades humanas y del aparato productivo como las instituciones y el tejido social siguieron esa misma trayectoria. Vamos a tratar de mostrar de una manera muy sintética con este gráfico cómo fue el proceso de auge y de deterioro posterior del estilo de desarrollo venezolano. Lo vamos a hacer apoyándonos en una representación del cociente que hay entre el Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela, que la vamos a ver en una línea roja, y el Producto Interno Bruto per cápita de los países desarrollados en promedio, que lo vamos a ver con esa línea azul que se puede ver en la pantalla. Y esa línea azul es horizontal y está marcada en 100% porque precisamente se trata de expresar el Producto Interno Bruto per cápita de cualquier país o región que intentemos representar en este gráfico, expresarlo en términos del porcentaje de la misma variable, Producto Interno Bruto per cápita, de los países miembros de la OCDE. Podemos ver cómo América Latina y el Caribe, salvo Venezuela, se ha movido siempre entre el 30 y el 40%, en los momentos mejores un 50% del Producto Interno Bruto per cápita de los países desarrollados, y cómo Venezuela, que era uno de los países más pobres de América Latina hasta 1920 aproximadamente, que comienza a ser un exportador importante de petróleo, sobrepasa a América Latina, pero llega a sobrepasar en Producto Interno Bruto per cápita también al conjunto de los países desarrollados a partir de 1945 y hasta 1978. Pero la caída, que aquí se representa con las capacidades reflejadas en el cociente de esos Producto Interno Bruto per cápita, la caída comienza desde hace muchísimos años y ha llegado el nivel del cociente o de la fracción que representa el PIB per cápita de Venezuela en el Producto Interno Bruto per cápita de los países desarrollados, ha llegado a niveles que, como vamos a ver, nunca habían existido en la historia venezolana. Para 1998, ya llevábamos mucho tiempo retrocediendo, al punto que en 1998 habíamos caído en relación con los países desarrollados a los niveles que teníamos en 1920 antes de que Venezuela fuese un exportador importante de petróleo. Y para el 2019, si echamos una mirada atrás en la historia, no encontramos ningún momento en la historia venezolana en que la situación relativa de Venezuela frente a los países desarrollados haya sido igual o peor a la que teníamos
el año pasado. En realidad, Venezuela no tiene que plantearse reconstruir aquello que ya traía por dentro las causas de su propia destrucción, porque pretender hacerlo sería sembrar nuevamente en el futuro de Venezuela la simiente del retroceso, la simiente de la destrucción que hemos vivido en capacidades, instituciones y tejido social. Necesitamos realmente construir un nuevo estilo de desarrollo que nunca hemos tenido. Un estilo de desarrollo que dé soporte a la creación de capacidades humanas para que cada venezolano se haga agente de su propia vida, pueda progresar efectivamente con base en su esfuerzo, en las capacidades que ha desarrollado y pueda de esa manera contribuir a que todos progresemos en paz. Un estilo que debe propiciar una economía muy dinámica, fundamentalmente privada, apoyada en el conocimiento, lo cual es indispensable en el siglo XXI, que crezca con muy baja inflación y en armonía con la naturaleza, y que un estilo que destierre el populismo clientelar que ha sido realmente la base, por lo menos la base visible de lo que nos ha destruido a lo largo de los últimos 40 años. ¿Cuáles son los escenarios que probablemente eh, tendremos que enfrentar o en los cuales tendremos que poner en marcha el proceso de construcción de la nueva Venezuela? Voy a tomar tres variables, tres grandes tendencias globales para construir unos escenarios que vamos a relacionar con los procesos potencialmente, con los procesos que más nos interesa potenciar en la construcción del nuevo futuro para Venezuela. Las tres grandes tendencias globales que voy a explorar son cómo progresan los conflictos geopolíticos, si es que se da o no se da cooperación entre las potencias o se profundizan, eh, si es que se reorienta el modelo dominante de desarrollo del mundo. Ha habido muchas conversaciones sobre esto. Hay quienes son muy pesimistas y piensan que esto es un sueño eh, de los ambientalistas, etc. Y cómo progresa el desarrollo científico y tecnológico, que pareciera que se genera un cambio importante a partir del COVID-19. Esas son las tres grandes tendencias globales que voy a explorar y las voy a relacionar con tres procesos fundamentales. Nosotros pretendemos lograr una inserción económica y política nueva, distinta en el mundo. Pretendemos complejizar la economía y hacerla de un crecimiento sostenible del producto y del empleo, y pretendemos lograr la inclusión social, tener gobernabilidad basada en una cohesión social interna robusta. Voy a estar haciendo una exploración entre los dos extremos, valiéndome de las influencias que cada uno de esas tendencias globales tiene sobre los procesos que nos interesa implementar, que están mostradas en las flechas esquemáticamente. Vamos a explorar cómo se van a comportar en los distintos escenarios las tendencias globales y sobre todo vamos a tratar de expresar a esas tendencias, vamos a tratar de mostrar la expresión de las mismas en el corto y mediano plazo, porque el corto y mediano plazo es aquel en el cual vamos a estar sujetos seguramente a presiones muy grandes, como vamos a ver más adelante. Esas expresiones se van a dar por ejemplo, si la confrontación global se hace más grave, eh, si, si se producen tensiones políticas muy importantes en los países aliados y vecinos, países sudamericanos, pero también en países aliados europeos que tienen influencia en lo que pasa en Venezuela, vamos a tratar de expresar en cuánto tiempo o qué tan corto es el tiempo en el cual se produce la recuperación de la economía mundial y qué tan qué tan robusta puede ser esa recuperación. Y por último, vamos a tratar de también expresar la frecuencia y la dimensión de calamidades mayores que incluyen a desastres relacionados con fenómenos naturales, pero también a las pandemias. Se ha hablado de que este es un siglo de pandemias, y también a desastres o calamidades relacionadas
con tensiones políticas, como pueden ser los actos de terrorismo internacional. Y para ello nos vamos a valer de unas influencias que estoy mostrando esquemáticamente con unas flechas. Vamos a intentar ver cómo esas expresiones internacionales de corto y mediano plazo influyen sobre los procesos. Si es que Venezuela, por ejemplo, se convierte en un terreno de intensísimos conflictos internacionales, o si por el contrario se reduce la tensión del conflicto en el cual estamos participando nosotros como nación. Vamos a ver cómo influyen esas expresiones internacionales de las tendencias globales, cómo influyen sobre la velocidad con la cual se recupera la economía venezolana y cómo influyen en la intensidad de la tensión social que pueda darse en el corto o mediano plazo en Venezuela, teniendo en cuenta además que esos procesos internos se interrelacionan, se concatenan. Ahí están mostradas las relaciones de una manera esquemática entre las expresiones internacionales de corto y mediano plazo y los procesos a los cuales queremos analizar su afectación. Comencemos con un escenario A. Vamos a analizar dos escenarios. El escenario A lo vamos a caracterizar como uno en el cual se impone parcialmente una cooperación entre potencias y se impone progresivamente un nuevo modelo de desarrollo. Eso que algunas personas, sobre todo en las redes sociales, dicen que es utópico y que es habladera de tonterías, existen conversaciones entre los Estados Unidos y Rusia y entre los Estados Unidos y China, explorando las vías las vías de cooperación que los pueden llevar a recortar el periodo de recuperación de la recesión económica que ya comenzó. Les interesa a los tres. Lo que puede ser difícil es que los tres se pongan de acuerdo, porque siempre una relación de dos, Estados Unidos y alguno de los otros polos, puede generar una reacción del tercero, pero no es un sueño. Y tampoco es un sueño una modificación del modelo general global de desarrollo, y estamos viendo cómo Europa, la Unión Europea, ya está promoviendo una recuperación verde y además cómo ya creó o dispuso de fondos para el apoyo solidario, sobre todo para la construcción de nuevas capacidades en los sistemas de salud y en los sistemas de seguridad social de los países europeos a base de la experiencia que se vivió con el COVID, o que se está viviendo todavía con el COVID-19. De manera que no se trata de un ejercicio de modelaje teórico romántico, para nada. Vamos a explorar o vamos a decir que la trayectoria de la ciencia y la tecnología en los escenarios post-COVID, en este escenario por lo menos, el progreso de la ciencia y la tecnología va a ser dinamizado por oportunidades enormes de negocio para los innovadores privados que se van a dar en el fortalecimiento que pretende todo el mundo de sus sistemas de salud y de sus sistemas en general de seguridad social, pero también en lo que va a aparecer como nuevos modos de funcionamiento de los sectores de servicios, de los sectores en los cuales hay mucho contacto o ha habido en el pasado mucho contacto social, los sectores de transporte masivo, los sectores del turismo, los de las diversiones en general, el desarrollo urbano, la construcción de nuevas edificaciones y desarrollos urbanos, todo eso está ya mostrando. Les recomiendo la lectura de un artículo muy bueno del director de la revista International Innovation del MIT sobre por dónde pueden venir, y eso va a estar presente. Esos estímulos de negocio van a estar presentes, de manera se puede esperar que haya esa dinamización en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En este escenario de cooperación es de esperar que la confrontación global sea moderada, la confrontación global entre potencias, que sí haya tensiones sociopolíticas en Europa y en América Latina derivadas de que, como vamos a ver, la recuperación del empleo no va a ser fácil ni rápida y los niveles de desempleo son enormes.
lo cual le da una oportunidad a los neopopulismos, tanto en Europa como en América Latina, de volver al poder. Por ejemplo, en América Latina, que habían sido desplazados de varios países de Sudamérica, ¿cómo es que podrían darse unas condiciones que por lo menos que los asomen a una posibilidad de regreso al poder? Va a haber una recuperación pronta del crecimiento a nivel global, pero en lo que nos afecta a nosotros, la demanda de petróleo va a seguir siendo decreciente por unidad de Producto Interno Bruto global, porque esta es una tendencia basada en la sustitución tecnológica que ya venía y se ha venido acentuando y que va a hacerse aún más evidente en los próximos años. Va a haber reflujo de pandemias, ya todos los países europeos y los Estados Unidos se están preparando para los reflujos del otoño de este año y es muy probable que las mutaciones hagan que este tipo de pandemias se hagan presentes casi que crónicos, los reflujos. Va a haber, se esperaría que haya actos terroristas puntuales, no masivos, pero puntuales y tal vez frecuentes en Europa. En Venezuela, esto se expresaría, o la influencia de estas expresiones globales de corto o mediano plazo, las expresiones de ellas en Venezuela serían un conflicto geopolítico moderado. Venezuela sería un espacio para un conflicto moderado, tal vez más moderado que el que ha habido en los últimos años, y un bajo crecimiento de la influencia del terrorismo y la droga, basado en esa cooperación y en el conjunto de otras hipótesis. La recuperación del empleo y el salario será débil a corto plazo, tanto por el hecho de que las demandas de petróleo no van a ser, no se van a recuperar rápidamente, como también por el hecho de que la industria petrolera está destruida, la industria petrolera venezolana, y por el hecho de que los auxilios a Venezuela, que se estimaban hace tal vez un año en el orden de los 120.000 millones de dólares, ahora va a haber menores oportunidades de obtener esos auxilios porque habrá muchos países demandándolos. Por último, como efecto de esa recuperación débil, va a haber una alta tensión social inmediata y aunque hayamos salido del populismo, la hipótesis de poder comenzar con la construcción de un nuevo futuro pasa porque hayamos salido de la dictadura populista, el populismo basado en la situación de crítica del empleo y los salarios tenderá a recuperarse. El populismo siempre se apalanca en las frustraciones de las mayorías. El segundo escenario es un escenario que hemos caracterizado como de global business as usual. Es decir, los conflictos geopolíticos se van a profundizar, no va a haber cooperación, y las alianzas regionales de algunas potencias con el crimen global se harán fuertes. Estas alianzas están presentes no solamente en Venezuela, están presentes en toda América Latina, en Centroamérica, en América del Sur y América del Centro, pero también están presentes en varios países del Medio Oriente. Amenazan a la seguridad europea desde precisamente el Medio Oriente. Entonces, lo primero sería, se profundizan los conflictos geopolíticos y las alianzas regionales con el crimen global. Las iniciativas de Green Recovery y de Giro Solidario se esperaría que fuesen aisladas y débiles, pero la ciencia y la tecnología seguiría estando dinamizada por la oportunidad de negocios que se presenta. Las expresiones de corto y mediano plazo serían una fuerte confrontación entre potencias, amplias tensiones políticas en Europa y triunfos neopopulistas tanto en Europa como en América Latina. Es muy probable que España se vea en una situación de gran oportunidad para los movimientos neopopulistas de izquierda, pero también que el neopopulismo de derecha europea se apalanque en el desempleo y las tensiones sociales para, por ejemplo, mover sus objetivos de cierre de la inmigración, de apalancarse en las frustraciones contra extranjeros, etc.
se produciría una recuperación tardía del crecimiento global, eso sería evidente por falta de la cooperación, y los mercados de energía derivarían aún más ampliamente hacia las fuentes sostenibles. En cuanto a pandemias, desastres, etcétera, se mantendrían los reflujos de las pandemias, habría hechos terroristas frecuentes en muchos países. En Venezuela, los efectos serían, el primero de todos seríamos el espacio de un intenso conflicto geopolítico y veríamos un avance del terrorismo y la droga. Las recuperaciones del empleo y el producto serían débiles y no serían extendidas a toda la economía, estarían concentradas en pocos sectores. Y como consecuencia de todo lo dicho, habría una gravísima tensión social y una amenaza seria de dictadura populista. Sería la gran contradicción haber salido de una dictadura populista y regresar a ella por el hecho de generarse las tensiones sociales tan graves y del apalancamiento que tendría el populismo, que no desaparecerá de Venezuela. En los dos escenarios que hemos visto, tenemos tres riesgos, en uno más fuertes que en el otro, pero tres riesgos importantes en ambos casos. El primero es el riesgo de que nos mantengamos como un terreno de conflicto global que se profundice, conflicto que además tenga expresiones, en un caso más fuertes que otras, de crecimiento de la influencia del terrorismo y el narcotráfico. El segundo riesgo es el riesgo de ser incapaces de atraer a la inversión privada nacional y extranjera para que dinamice la actividad productiva, que tienen que ver con el hecho de que seamos un sitio de conflicto y de que tengamos la tensión social que se esperaría que se produzca en los tres. Y por último, el riesgo de hundirnos en la violencia social por haber sido incapaces de asegurar el progreso de todos. ¿Cómo derrotar esos riesgos? La propuesta política, porque es fundamentalmente política, es que tan pronto iniciemos la transición hacia la democracia, promovamos un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza. El pacto que proponemos consta de 5 grandes programas. El primero consiste en una reforma regulatoria que tiene que basarse en el consenso para asegurar el apoyo, al menos durante los primeros 5 años de la transición, una reforma regulatoria que permita lanzar la economía de mercado de crecimiento robusto. Una reforma del Estado para erradicar la manipulación clientelar, que tenga los alcances que antes describimos. La creación de un sistema de previsión social que no tenemos desde los años 80 con subsistemas universales de salud, pensiones y auxilio al desempleo. Una política para la recuperación de la calidad de la educación pública que tiene que contar con el apoyo en alianzas que se realicen con la educación privada y con iniciativas de la clase media, porque no hay capacidades en la educación pública venezolana para recuperar la calidad en el corto plazo. Tomará por lo menos una década reconstruir o construir un nuevo sistema de educación pública en manos del Estado. Y un programa que persiga mejorar el hábitat en el que vive la mayor parte de la población venezolana, apoyado en alianzas público-privadas. Programas como estos han sido hechos exitosamente en Colombia, en Medellín particularmente, pero también en Bogotá y en Lima. La propuesta no tiene una implementación fácil, pero no por difícil podemos dejar de asegurar el progreso de todos, tanto por razones éticas. Tenemos más de 40 años con el 60% de la población o más viviendo en situación de pobreza, sino por razones políticas también.
Será la última oportunidad que tengamos de salvar a Venezuela. Si no lo hacemos, tal vez nos veamos dentro de 60 años como una Cuba que ya tendría 80 años viviendo en pobreza crónica y definitiva sin ninguna posibilidad de futuro. Esto requiere de un liderazgo que tenga visión de grandeza, no solo por la dimensión de los esfuerzos, que también por eso, sino porque vea a Venezuela como su propósito, como la razón de su compromiso, que tenga espíritu de cooperación. Ojalá el nuevo liderazgo joven venezolano dé muestras de eso. Muchas gracias.